Bienvenidos y bienvenidas a este video de combinaciones con la carta de la cruz y todas las cartas Lenormand. Aquí tenemos la primera combinación con la carta del jinete y esta combinación nos está hablando de penas que llegan o malas noticias que llegan o evidentemente pues en cualquier situación o cualquier contexto es una combinación negativa que nos está diciendo que no podemos obtener lo que nosotros estamos preguntando por esa relación o por ese trabajo o por lo que sea. La respuesta sería en este caso no. Aquí tenemos la carta del trébol y esta combinación nos está hablando de una oportunidad para superar el dolor. Esta es una combinación que nos habla de recuperación, así que viene siendo como un alivio después del dolor. Aquí tenemos la carta de el barco y esta combinación nos está hablando de un dolor pasajero o de un dolor que va y viene o una pena que va y viene. Acá tenemos la carta de la casa y esto nos habla de un infortunio doméstico o nos habla de malas noticias en el entorno cercano. Acá tenemos el árbol y esta combinación nos habla de sufrimiento, dolor, angustia o enfermedad. Acá tenemos la carta de las nubes y esta combinación nos habla de una muy mala racha, es una combinación bastante negativa. Estar la cruz con las nubes o la cruz con el ataúd viene siendo como que potencia, por así decirlo. La función de la carta de la cruz en este caso como primera carta es como un potenciador del dolor, entonces cuando tenemos la siguiente carta negativa viene siendo más doloroso todavía. Entonces esta combinación nos habla de desgracia, de cargar con problemas, como que cargamos siempre con esa cruz de los problemas, o puede ser una relación o una situación muy sufrida. Aquí tenemos la carta de la serpiente y esta combinación nos habla de calumnia, de manipulación o de meter el dedo en la llaga, hacer más terrible el dolor. Aquí tenemos la carta del ataúd, entonces esta combinación de cartas tan dolorosas nos hablan de un final triste y doloroso. Evidentemente nos puede estar hablando de una muerte de una persona, nos puede estar hablando de la muerte de una situación penosa, la pérdida del trabajo, la pérdida de la relación, o sea, cualquier situación que sea demasiado dolorosa está representada por estas dos cartas. Acá tenemos la carta del ramo y esta combinación nos habla de superación de un periodo de tristeza, nos habla de recuperar los ánimos y levantar otra vez la frente en alto. Acá tenemos la carta de la guadaña, entonces esto puede ser un accidente mortal o puede ser una pérdida dolorosa o un grave accidente. Aquí tenemos el látigo y esta combinación nos habla de penas y preocupaciones que se vuelven constantes. Esto puede ser una afección crónica, puede ser una combinación de enfermedad también o puede ser también una situación de nunca superar el dolor, como de una pérdida. Aquí tenemos la carta de los pájaros, entonces esta combinación nos puede estar hablando de pesimismo, de comentarios negativos, de mala onda, de mala vibra. Aquí tenemos la carta del niño y esta combinación nos está hablando a nosotros de un renacimiento, de una recuperación o puede ser simplemente como echarle ganas a una situación, como tomarla de una manera más tranquila y tratar de buscar una salida. Con la carta del zorro tenemos una grave decepción, tenemos crisis por engaño, entonces es una combinación bastante fea. Ya decía antes que la carta de la cruz viene a potenciar aún más las cartas negativas. Aquí tenemos la carta del oso y esta combinación nos habla de superar el dolor con valentía y firmeza o afrontar un problema. Con la carta del perro tenemos acá una situación que debe superarse, pero me salté alguna carta porque pasé de la 15 a la 18, acá está el problema. Estaban en desorden. Entonces vamos acá de vuelta, tenemos la carta de las estrellas. Pasamos ahora entonces la cruz con las estrellas. Esta combinación nos está hablando de alivio, de recuperar la esperanza y recuperar la fe. Entonces es una combinación como de la luz al final del túnel. Acá tenemos la carta de la cigüeña y esta combinación nos habla de un cambio sacrificado. Nos habla de intentar superar una mala racha o volar lejos del drama. Es como intentar superarse, ¿no? Tenemos aquí ahora el perro. Esta combinación nos habla de una pena por un amigo, nos habla de recuperar la confianza en uno mismo también o buscar un amigo, buscar ayuda, porque la carta del perro puede ser una ayuda también. Entonces acá tenemos una pena y buscamos ayuda, entonces sería tratar de superar una situación. Aquí tenemos la carta de la torre y esta combinación nos está hablando de afecciones o enfermedades o dolores causados por la vejez, por agotamiento, por debilitamiento o por cansancio. Entonces esto puede ser aplicable a cualquier situación, una situación débil.
Aquí tenemos la carta del parque o el jardín y esta combinación nos habla de dificultades para las relaciones sociales o dificultad para encontrarse o una cita que no puede concretarse o un encuentro que no se concreta. También podríamos estar hablando de un grupo de apoyo para superar una pena, como por ejemplo Alcohólicos Anónimos, que esto sería como la pena y esta sería como el grupo de ayuda que trata de sacar adelante a esa persona. Acá tenemos la montaña, entonces esta combinación nos está hablando de frustración, de rabia, de incapacidad para enfrentar los problemas. Aquí tenemos los caminos y esta combinación nos habla de temores y ansiedades. Esto es básicamente un camino de espinas, es como un vía crucis, básicamente, literalmente es un vía crucis, es cargar con una cruz, cargar con una pena. Y la carta de los caminos pues es una carta de indecisión, entonces evidentemente es como que no logramos deshacernos de esa cruz. Acá tenemos los ratones y esta combinación nos habla de miseria, de un dolor lentamente mitigado o puede ser una respuesta muy negativa. Tenemos aquí el corazón y esta combinación nos está hablando de un sufrimiento en cualquier tipo de contexto, evidentemente pues en la relación de pareja o en el corazón directamente, pero en un sentido menos literal el corazón nos está hablando de nuestras expectativas, ¿no? Entonces puede ser como un dolor en nuestras expectativas o una frustración en nuestras expectativas, pero aquí la situación nos está mostrando pues una situación que viene siendo como una pequeña luz al final del túnel, ¿no? Porque es una carta que si bien esta carta nos impide la carta del corazón, definitivamente aquí lo que nos está mostrando es que esto puede repuntar en algún momento, ¿no? Sería peor que estuviera al revés, bloqueando la cruz el desarrollo de una situación. Aquí tenemos el anillo y esta combinación nos está hablando a nosotros de una unión dolorosa o de cargar con la luz de con la cruz de un matrimonio o un matrimonio muy infeliz o una situación muy precaria o una situación muy dolorosa y que uno sigue cargando con eso, ¿no? Como que uno se pone el anillo de esa cruz, entonces sigue cargando con el dolor. Acá tenemos la carta del libro y esta combinación nos está hablando de un dolor al que no se le encuentra una solución, entonces es necesario como investigar para encontrar respuestas profundas y entonces es una pena que se convierte como en algo que se guarda, ¿no? Una pena como del pasado, puede ser la carta del libro también, en ese caso sería pues como una pena de la infancia, una pena del pasado, algo que se recuerde, digamos, dolorosamente. Tenemos aquí la carta de la carta y esta combinación nos está hablando a nosotros de quejas, de críticas o de noticias negativas. Tenemos aquí la carta del hombre y la carta de la dama, entonces combinando con estos personajes tenemos a una persona que está atravesando un dolor o una pérdida o una persona negativa. Después tenemos aquí la carta de los lirios y esta combinación nos está hablando de un apoyo para superar una pena o una situación pues dolorosa. Entonces esta combinación nos habla de una búsqueda de una salida e intentar ser felices. Tenemos aquí la carta del sol, entonces esta combinación es bastante positiva porque el sol nos habla de una curación, ¿no? Es como que tenemos dolor y penas, pero la carta del sol mitiga todo ese tema y ese sufrimiento. Entonces esta combinación nos habla de nuevas oportunidades para ser felices. Entonces esta es la verdadera luz después del túnel, ¿no? Las otras cartas, de pronto la del trébol es como una pequeña luz, pero aquí tenemos como la gran luz en el momento en que salimos finalmente del túnel. Aquí tenemos la carta de la luna y esta combinación nos habla como la carta del sol también de superar un dolor, porque esta es una carta que nos habla de mucho de ego, entonces es como una fortaleza interna, mientras que la otra es como circunstancial. Esta es más de la parte de los corazones, ¿no? Entonces los corazones nos hablan de nuestras expectativas, en nuestro coraje o nuestro valor para cumplir nuestros propósitos. Entonces acá viene siendo como uno armarse de valor para superar algo. Aquí tenemos la carta de la llave y esta combinación nos está hablando a nosotros de tomar acciones para enfrentar ese sufrimiento. Entonces la llave sería como que uno tiene la posibilidad de hacerse cargo de esas penas. Tenemos aquí la carta de los peces y esta combinación nos habla de una pena que se va superando progresivamente. Es una combinación positiva porque esta es una carta de abundancia y esta es la carta negativa, ¿no? Entonces por tendencia tenemos una carta mala que va hacia carta buena. Entonces como que aumenta, ¿no? Como que despega, pasa de malo a bueno y esta es una carta muy favorable. Y finalmente aquí tenemos la última carta, tenemos la carta del ancla y esto aquí nos está diciendo que es un sueño difícilmente logrado pero que se recuperan las esperanzas. Entonces básicamente es como que cuesta muchísimo una situación pero finalmente se logra manifestar. Esto es todo por ahora. Si te gusta este video, compártelo con tus amigos y con tus amigas, suscríbete a este canal y no olvides darle clic en la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo.
Con este video terminamos todas las combinaciones y ya nos veremos entonces más adelante para más contenido sobre la cartomancia, Lenormand, tarot o cualquier otro tipo de oráculo. Nos vemos en la próxima. Chao.